Muy bien, vamos con lo que habíamos anunciado, ya solucionado los inconvenientes técnicos. Nuevamente está con nosotros el analista político Alonso Cárdenas. Nuevamente, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días. Muy bien, vamos con lo que me estaba señalando. Se estaba mencionando acerca del discurso que dio el presidente Pedro Castillo en esta edición número 77 de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos estaba comentando y efectivamente, ¿no? Los puntos que ha tocado el mandatario en su mayoría han tenido que ver con la política exterior del país. Claro, efectivamente, ¿no? Lo que yo les estaba mencionando era que el ámbito de las relaciones internacionales no es el ámbito de expertise del presidente de la República. Para eso se necesita un equipo profesional, un equipo de asesores que oriente, que dé las pautas para un discurso de esta envergadura, ¿no? Y aquí efectivamente se puede ver la mano del canciller César Landa y también de, digamos, las históricas banderas que ha manejado el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Un caso muy claro ha sido la ratificación de la importancia de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y también la posición histórica que ha tenido el Perú en relación con el conflicto israelí y palestino, donde se aboga por una solución negociada y en base al diálogo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una continuidad de la política exterior que ha tenido el Perú en los últimos 40 años, por lo menos, pero también ha mencionado algunos temas que para el ámbito interno son de extrema relevancia, ¿no? Y le cito el ejemplo del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es este instrumento internacional para que se proteja la biodiversidad, se proteja a los defensores del medio ambiente, a los defensores de derechos humanos. Y el Congreso de la República ha sido sumamente reticente, ¿no?, a firmar el Acuerdo de Escazú cuando prácticamente nuestros vecinos latinoamericanos ya lo han hecho. Y el presidente ha señalado que se va a adherir el Perú al Acuerdo de Escazú en esta Convención de Naciones Unidas, ¿no? Será así porque el Congreso de la República pues ha sido tajante en señalar que eso no va a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el Acuerdo de Escazú? Hay una posición al exterior, pero a la interna pues hay toda una parálisis. Claro que sí, porque son dos poderes del Estado y que en estos momentos están enfrentando una crisis que no es de ahora, que ya estamos arrastrando incluso desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero si hablamos del tema político, porque dentro de ese discurso también hizo alusión a un tema político que se puede, digamos, enlazar con lo que viene sucediendo aquí en nuestro país, esta crisis política. Él ha señalado que los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad o el poder de Estado, que los impulses son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera, ha dicho que toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes del Estado debe resolverse con diálogo y el pleno respeto de los resultados electorales. Esto hace un poco referencia a lo que ha ocurrido desde que este gobierno ha tomado posesión en el cargo, y es que siempre se ha hablado por parte de un sector de la clase política de un presunto fraude electoral que hasta la fecha no ha podido ser probado. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay un cierto sector fraudista que señala que Pedro Castillo ganó de manera irregular las elecciones, lo cual ha sido totalmente desmentido por la Organización de Estados Americanos, por la Unión Europea, por el Centro Carter y prácticamente por la unanimidad de los observadores internacionales que han llegado a nuestro país en el último proceso electoral, ¿no? Y es importante señalar que en el Perú se firmó pues la Carta Democrática, ¿no? Justamente el 11 de septiembre del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, en el Perú se estaba firmando la Carta Interamericana Democrática, donde se señala que efectivamente se tiene que preservar la democracia y que se tiene que dejar de lado esta tradición tan nefasta que ha tenido América Latina de los golpes de Estado, ¿no?, de los famosos cuartelazos. Entonces, ahí el Perú también tiene una posición de liderazgo, ¿no? Y efectivamente, en los últimos años nuestra democracia ha sido sumamente golpeada por estos aspectos de no reconocer los resultados electorales. Sucedió en esta elección, sucedió también en la elección pasada. Entonces, este foro internacional hace justamente un llamado
a preservar ante todo la democracia, ¿no? Pero no solamente deberíamos centrarnos en la democracia de procedimiento, es decir, el respetar el sufragio y la voluntad popular, ¿no? Sino también la democracia de contenidos, donde se materializan los derechos fundamentales, donde el Estado tiene una capacidad importante de gestión, donde hay solidez institucional. Y en ese aspecto probablemente sea el momento más bajo del Estado peruano, del conjunto del sistema político en los últimos 30 años, ¿no? Y a propósito de este viaje, hubo el temor de que no se le permitiera al mandatario poder asistir a este importante encuentro, porque había sucedido lo mismo con Colombia. Cuando solicitó el permiso se le negó y en este caso por muy poco se le aprobó. Entonces, también es un mensaje que se da a la comunidad internacional. Y con este discurso usted considera, y también con la llegada del mandatario a los Estados Unidos, por decisión del Congreso de la República, considera que es una buena señal que se le está dando a los inversionistas, a aquellas personas que quieran apostar por nuestro país y que necesitan ver la estabilidad que se pueda dar en nuestro territorio nacional? Yo considero que lo que sucedió cuando se le negó el viaje a Pedro Castillo a la asunción de mando de Gustavo Petro en Colombia por parte del Congreso de la República fue sumamente criticado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los diferentes presidentes de otros países hermanos de América Latina expresaron su solidaridad con Pedro Castillo, el mismo Gustavo Petro, Gabriel Boric de Chile, Luis Arce de Bolivia, el presidente Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México, todos ellos y otros más expresaron su solidaridad con Pedro Castillo. Entonces lo pusieron en la palestra internacional, ¿no? Y eso obviamente al Congreso no le ha gustado porque hay un cierto sector del Congreso que no quiere reconocer su mandato desde el mismo día que juramentó. Entonces, si le volvían a negar el permiso para viajar, lo iban a volver a poner digamos, en esta palestra internacional, lo iban a seguir fortaleciendo y creo que por ahí iba el otorgamiento del permiso y no por un tema de presunta reconciliación entre los poderes del Estado. Y a propósito de la reconciliación, una de las primeras señales fue la reunión que sostuvo tanto el presidente Pedro Castillo como el presidente del Congreso, José William Zapata. Pero en una entrevista el presidente del Congreso ha señalado que cuando se encontró con el presidente Castillo, lo que le dijo fue que ellos estaban disconformes con su gestión y también había mencionado que la única forma de que él salga tiene que ser por el Congreso de la República, por una vacancia. Y a propósito de vacancias, el día de hoy se va a ver dentro de la Comisión de Constitución dos proyectos que están orientados a ese tema. Uno es el de Diego Bazán, de Avanza País, que está proponiendo bajar el número de votos para poder efectuarse esta vacancia presidencial de 87, pasarlos a 78. Y también hay otro proyecto, pero este es de Sigrid Bazán, la congresista de Juntos por el Perú, que propone elevar el número de votos, esta vez de 87 a 104 votos. ¿Estos proyectos de ley, en este marco en el que nos encontramos, tienen nombre propio? Bueno, por supuesto, ¿no? El primero, el del señor Bazán, es una irresponsabilidad, ¿no? Porque las normas, las leyes no deben tener nombre propio. Además, pensando un poco en el futuro, eso que el Congreso no hace, sino ellos ven solamente el inmediatismo, pensando en el futuro, ¿qué estabilidad va a tener el próximo presidente si con 78 votos lo pueden vacar, ¿no? Además, ¿con qué autoridad moral el Congreso de la República puede vacar a un presidente si este Congreso, el Congreso actual, es el de menor aprobación de la historia, el de menor aprobación de América Latina y el que se dirige pues prácticamente a tener una aprobación que ya está en el error estadístico, ¿no? En el margen de error. Entonces, desde el punto de vista político, si el Congreso de la República hace una de esas cosas, se abriría una caja de Pandora que probablemente termine también en la disolución del propio Congreso, ¿no? Claro, porque algunos señalan también de que esto abre la posibilidad de que cada vez que llegue un presidente que a uno no le guste, con la fuerza de los votos, pues se siga o incrementando los votos o reduciendo los votos, porque ya el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este tema. Bueno, y además hay un tema también pragmático, ¿no? Los congresistas en el Perú llegan a sus curules con muy pocos votos, ¿no? El señor Bazán creo que no ha llegado ni a los 20,000. Entonces, ¿cómo una persona que tiene menos de 20,000 votos puede presentar una moción para vacar a un presidente que fue elegido con más de 15 millones de votos, ¿no? Eso es
una situación pues inédita y que habla del problema de fondo que es el diseño constitucional peruano, ¿no? Nosotros tenemos un Congreso muy pequeñito de 130 congresistas que sobrerepresenta a partidos políticos que tienen muy baja votación, ¿no? Entonces ahí está el problema que nosotros deberíamos reformar, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, la Constitución del 79, para un país de 18 millones de habitantes, tú tenías 180 diputados y 60 senadores, ¿no? Ahora, para un país de 33 millones de personas, tienes 130 congresistas. ¿Cree que hizo mal el Tribunal Constitucional en no aclarar el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente? Porque hasta el momento es sujeta a libre interpretación. Bueno, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional, como Poncio Pilato, se lavó las manos y no quiso agarrar esa papa caliente que era la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Y hasta ahora no hemos podido salir de ese tema, ¿no? Porque los expertos constitucionalistas señalan que la incapacidad moral no es otra cosa que la incapacidad mental, ¿no?, de un presidente. Pero pues ya está sujeta a libre interpretación y eso ha sido una espada de Damocles para que este presidente y los que lo antecedieron estén en una situación de enorme inestabilidad. Si a eso le sumamos que tenemos un sistema de partidos el más débil de América Latina, pues tenemos una situación de desgobierno, de inestabilidad, que no ayuda a las inversiones, que no ayuda al crecimiento económico, que no genera bienestar para las familias, y bueno, pues seguimos en esa situación, ¿no? Y usted mencionaba precisamente el tema de las encuestas, ¿no? La poca aceptación, no solo que tiene el Congreso de la República, sino también el Ejecutivo, y eso hay que también mencionarlo. En general, toda la clase política. El Congreso el día de ayer cumplió 200 años, su bicentenario. Pero ¿cómo está llegando esta institución a estos 200 años? ¿Cómo puede revertir los hierros que ha cometido a lo largo de este tiempo? Bueno, el Congreso llega a estos 200 años pues en una situación de derrumbe institucional, ¿no? Es la institución más desprestigiada del país y no se ven señales que puedan revertir esta calamitosa realidad, ¿no? ¿Cómo empezar a revertir esta situación? Pues se ha estudiado y se ha documentado en varios documentos, varios estudios, varios papers. Lo primero es que necesita hacer un servicio civil profesional, ¿no? El Congreso de la República se ha convertido en una agencia de empleos para pagar favores políticos de la campaña, ¿no? Y en los países desarrollados y en varios países de América Latina, los congresos son profesionales, es decir, no existen tantos cargos de confianza si no hay una trayectoria política en el Congreso, ¿no? Eso sería un elemento clave para empezar a revertir esa pésima imagen que tiene el Congreso de la República. Y la otra es refundar el sistema de partidos en el Perú, ¿no? Que, como le decía, tienen muy baja representación, están totalmente fragmentados, son partidos muy efímeros. Si usted ve, desde que se recuperó la democracia en el 2000 a la fecha, el partido político que ejerce el poder a la elección que viene desaparece, ¿no? Perú Posible, el APRA, el partido Perú Libre, Perú Libre no lo sabemos, ¿no? Pereros por el Cambio, el Partido Nacionalista, todos esos ejercen el poder y después desaparecen, ¿no? Una situación inédita a nivel mundial. No, y no solamente ello, también lo estamos viendo a poco, digamos, a un año, un poco más de un año ya de gestión. Vemos en el Congreso de la República de 9 bancadas, ahora tenemos 13 bancadas y faltan todavía algunos años más y tal vez sigan otra vez atomizándose aún más de lo que ya estamos viendo. Bueno, ya sin duda seguramente conversaremos de ello en su momento. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Alonso Cárdenas, analista político, pero continuamos con el tema político, pero esta vez con nuestra compañera